Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast titulado Estudiemos Juntos, el Manual de Iglesia. Ustedes saben que acaba de salir el nuevo Manual de Iglesia, tiene algunas cosas novedosas que queremos repasar con ustedes y hoy toca un capítulo muy especial, un capítulo candente, el capítulo número 8 que se titula Disciplina. Por eso queremos invitarte a que traigas tu Manual de Iglesia para que podamos juntos resolver las principales preguntas que nos trae este capítulo. ¿Está listo? Que comenzamos. Muy bien, estamos aquí hoy junto con mis amigos, el pastor Ronald Vázquez y el pastor Ronald Aquije, para estudiar juntos el capítulo número 8 del nuevo Manual de Iglesia. No sé si tú ya tienes tu Manual de Iglesia. Así que hay varios puntos interesantes en este capítulo que hablen acerca de la disciplina. ¿Por qué es necesaria la disciplina? ¿Por qué una iglesia tiene que disciplinar? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál es el proceso bíblico para una disciplina? ¿Cuáles son las razones para disciplinar a una persona? ¿Cuál es el proceso correcto dentro de la iglesia para que esto termine en el propósito final de la disciplina? Empezaremos por eso. ¿Cuál es el propósito de una disciplina? Serán algunas de las preguntas que trataremos de absolver durante este programa. La primera pregunta que tenemos aquí, siguiendo el manual de iglesia, es la siguiente. ¿Por qué es necesaria la disciplina eclesiástica? ¿Por qué dentro de un contexto de iglesia necesitamos disciplina? Si una iglesia es una iglesia de amor, de respeto, ¿por qué tiene entonces que haber disciplina, Pastor Ronald? Pastor Faría, es una pregunta que a muchos podría despertar sensibilidad, porque podríamos ver la disciplina con los lentes equivocados. En realidad la disciplina es un proceso redentivo, es un proceso de restauración. Entonces, solo para parar ahí. Palabra clave de este capítulo, redención. Así es, redención. Ahora, ¿qué significa, qué es lo que se redime? ¿Qué es lo que se repara? ¿Qué es lo que se vuelve a construir? Fue aquello que por causa del pecado fue destruido, fue arruinado, terminó mal. Y en ese sentido la disciplina hace sentir por parte de la iglesia el sentimiento de dolo en cuanto a que una persona se alejó de la norma de Dios, desacató los principios divinos, pero no termina allí. Es algo que va hacia la redención de la persona, la restauración. Y en este sentido, también la iglesia no podría permitirse una vida con todo tipo de licencia para vivir una vida, digamos, muy desordenada, una vida llena de pecados y al mismo tiempo ser la iglesia de Dios. ¿Cómo podríamos ser luces al mundo si nosotros permitimos el pecado y no hay diferencia entre la vida mundana y la vida de... Estoy pensando en lo siguiente. La disciplina es ejecutada por la iglesia, ¿verdad? La iglesia en pleno toma la decisión de disciplinar a alguien. El que un miembro de iglesia acepte la disciplina quiere decir que entiende el rol de la iglesia sobre él y la posición que Dios le ha dado a su iglesia aquí en esta tierra. O sea, el espíritu con el que una persona responde a la disciplina muestra qué valor tiene la iglesia para esa persona. Porque bien podría decir, ¿con qué autoridad, con qué potestad me disciplina? ¿Quién es más justo que yo? Pero por eso es importante entender, amigos, el proceso redentivo que viene detrás de una disciplina, ¿no? A veces comentábamos aquí en la previa que a veces hay un hermano que es tan querido en la iglesia, que comete un error, el pastor hace el proceso de la disciplina, llega a la reunión con todos los miembros de iglesia y propone, y como lo quieren tanto, no votan a favor de su disciplina. Y entonces esto es una manera de entender que ellos no han visto o no han entendido la verdadera naturaleza de la disciplina, que tiene que ver
con un proceso redentivo. Quiere decir que esa persona no la disciplinamos para que esté siempre fuera de la iglesia, sino para que empiece su camino otra vez a los caminos del Señor, para eliminar el pecado y para restaurar una vida de fidelidad al Señor a través de la disciplina. Y como decía también el pastor Ronald, también nos ayuda la disciplina a ser cuidadosos. A veces las reglas nos ayudan a poder no traspasar las barreras que puedan generar conflictos dentro de la iglesia, a veces las ofensas dentro de la iglesia. Imaginen vivir una iglesia, ok, Dios es un Dios de amor y hago lo que quiero. La disciplina también nos ayuda a entender ese detalle. Pastor, desfiguraríamos el cristianismo si nosotros tolerásemos una vida pecaminosa dentro de la iglesia. Eso sería aberrar el principio de la santidad que la palabra del Señor nos habla. No es que seamos nosotros perfectos, pero sí nosotros hacemos un pacto con Jesús el día de nuestro bautismo en seguir sus principios. Mas hay veces donde podemos nosotros desordenarnos de tal manera que necesitamos una ayuda para ser reorientados y necesitamos entender también el peso de los errores que nosotros podemos estar llevando. Hay personas que pueden vivir una vida a veces muy mundana, muy fuera de los principios y pensar que eso es normal y pensar que eso se lo puede llevar así de manera liviana e identificarse luego como cristiano, como adventista. Entonces ahí el concepto de disciplina nos ayuda a entender que Dios desea que la iglesia mantenga la pureza, la integridad y el fervor espiritual como una alta norma dentro de los principios de Dios. Estamos desarrollando por qué es necesaria la disciplina, ¿verdad? Y pastores y hermanos, el manual de iglesia registra una declaración de la sierva del Señor que me parece sumamente importante. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 429, dice: si no hubiese disciplina ni gobierno de la iglesia, ésta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como cuerpo, como mencionaba el pastor Ronald. Ahora, también creo que la disciplina, además de tener un propósito redentor sobre la persona que se equivocó, también tiene un propósito de educación y formación sobre los miembros de iglesia. Porque todos, al participar de este momento doloroso, porque es doloroso, es triste, van a reflexionar en la seriedad del pecado y lo que causa el pecado, el dolor que causa el pecado. Y claro, a nadie le gustaría estar en la posición del hermano que está disciplinado. Entonces, también es un mensaje de enseñanza a los miembros de iglesia para tener cuidado, porque el pecado es doloroso. En el capítulo número 6, y te invito a repasar los 15 capítulos que estamos grabando sobre el manual de iglesia, hablábamos acerca del discipulado, el capítulo número 6, y este capítulo nos decía que un discípulo es el reflejo de Jesús. Si en una iglesia no existiera el desorden, o dejamos de ser cuidadosos de cómo vivimos, sería un problema. Nosotros somos llamados cristianos porque decía el capítulo 6 que todos los que seguían a Jesús y eran sus discípulos empezaron a ser llamados cristianos parecidos a Jesús. Por eso, para que la iglesia cuide ese estándar que Dios tuvo para nosotros a través de la Gran Comisión, nosotros necesitamos tener un proceso de disciplina. Es como los que somos padres. ¿Qué sería de nuestro rol como padres sin una disciplina? ¿Verdad? Ahora, el pastor Vázquez tenía una pregunta al comenzar y dijo: ¿qué autoridad tiene la iglesia para discipular? Alguien se puede revelar y dice: ok, tú me vas a disciplinar, y que yo soy, tú eres más que yo, tú tienes más autoridad que yo, ante Dios todos somos iguales. Podría alguno decir. La pregunta que nos hacemos entonces en este momento es: ¿cuál o qué autoridad tiene la iglesia para disciplinar a la luz de la Biblia? Bien, pastor, cuando nosotros hablamos de disciplina, de alguien que necesita ser corregido en la Biblia, hay un principio que está en Mateo capítulo 18, ¿no? Dice allí en el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo
uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Número 3. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Más ahí no termino. Hay la intención de visitar, hay la intención de corregir el pecado, hay la intención de conversar primero personalmente para que se corrija. Y si se corrige, Dios da oportunidades previas a buena hora. Hemos ganado un alma, diría Santiago. Si no es así, ve con un testigo más. Si no es así, dilo a la iglesia. Y si aún así, dice, tenlo por gentil y publicano. Ahora, lo interesante y que responde la pregunta que usted menciona es el versículo que sigue, que a veces no lo leemos. Y dice así: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y Jesús está hablando de esto a sus seguidores, a los discípulos. Está hablando de una potestad que en este caso existe en el cuerpo de creyentes, que tiene que ver con atar y desatar. Y tiene que ver, por lo tanto, con una autoridad que tiene la iglesia, que el Señor respalda y que la faculta para actuar en representación del Señor para corrección del pecado. Y en este sentido yo quiero leer lo que nuestro manual de iglesia, citando Joya de los Testimonios, menciona también en la página 69 del manual y en el tomo 1, página 429 de Joya de los Testimonios. Dice así: el Redentor del mundo invistió a su iglesia con gran poder. Presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se ha de juzgar a los miembros. Y luego dice, la cita, ¿no? Después de dar indicaciones explícitas en cuanto a la conducta que se ha de seguir, dice: de cierto os digo, que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo, en el sentido de disciplina, lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. De manera que aún la autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con respecto a sus miembros cuando se ha seguido la regla bíblica. Y en este sentido podríamos decir, ¿cuál es la autoridad? La autoridad proviene del mismo Señor Jesucristo, confiriendo autoridad a su iglesia para atar, desatar. Y el objetivo, yo creo que aquí tiene que ver siempre con la redención y salvación y corrección de la persona. En el ejercicio de esa autoridad que Dios le da a la iglesia también puede proceder equivocadamente en el proceso de disciplina. Así es. Y claro, eso hace... porque hay personas, por ejemplo, yo he llegado a iglesias donde han sido disciplinados por cosas. Un día vino con un polo de la S de Superman, disciplinado la iglesia. Un día vino, o sea, como conocí un caso real, ¿no? Una familia vivía al lado de una iglesia mormona. Y un día varios hermanos pasaron por allí a la hora de la salida de la iglesia y lo vieron saliendo, pero no salía de la iglesia. Salía de su casa, que era al costado. Entonces fueron y lo disciplinaron, ¿no? Entonces, es importante que esa autoridad no nos da el derecho a hacer abuso de la autoridad. Correcto. Y trayendo a la conversación nuevamente la analogía que presentó al inicio usted, pastor, en el hogar, somos padres. Hay maneras de castigar y que los hijos perciban amor antes que cólera o castigo o venganza, ¿no? Entonces, en la disciplina, me parece que el paso fundamental para mostrar amor en la aplicación de la disciplina es lo que el Señor nos ha ordenado. La visita, el trato personal, para que no se torne como que la iglesia, haciendo uso de su poder, ejecuta nada más sin mostrar interés, sin mostrar amor por la persona que ha caído. Y los caídos siempre necesitan una mano amorosa para ser levantados, ¿no? Por eso, palabra clave de este capítulo es la redención. Ya vamos a llegar al proceso de disciplina, que va a ser muy importante, que debemos tomar nota, que debemos cuidar para evitar esos abusos. Pero antes de entrar a eso, podríamos entrar a cuáles son las causas que tiene la iglesia para disciplinar a una persona. Como decía en el comentario anterior, a veces, dependiendo de los líderes de alguna iglesia, con otra iglesia que seguramente no leen el manual o no repasan el manual, encuentran muchas razones para poder disciplinar a alguien. Pero la iglesia, a través de su manual de iglesia,
establece 14 razones para disciplinar a una persona. ¿Cuáles son esas 14 razones, pastor? Pastor Farid, cuando nosotros hablamos de las razones, estamos hablando no cosas pecuniarias, no cosas a veces irrisorias, sino cosas que tienen un peso. Y esto justamente nos ayuda a evitar lo que aquí se comentó, el abuso de, no vaya a ser que cualquier cosa querramos nosotros disciplinar. Ahora, creo que todos nosotros somos seres humanos y no existe ser humano perfecto, no lo hay, no lo hay. Por lo tanto, la disciplina no implica la condena por cualquier tipo de pecado de conducta, sino de aquellas que sí implican un dolo para la iglesia. Y en ese sentido, en la página 73 de nuestro manual se mencionan, yo voy a leer la primera, dice allí, página 73, la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la Iglesia o la enseñanza de doctrinas contrarias a ellas. Podemos, por ejemplo, supongamos nosotros entendemos desde el bautismo, nosotros aceptamos una doctrina, aceptamos una verdad. Pero ¿qué pasaría si alguien comienza a decir, por ejemplo, bueno, Jesús ya no es nuestro Salvador, ¿no? Ahora yo creo que el Señor me ha revelado a mí y yo me presento como el nuevo Mesías, pongamos, ¿no? Como ha pasado. Algo muy común ahora, por ejemplo, algunos dicen, no, el Espíritu Santo no es Dios. Entonces están yendo en contra de nuestros principios. Entonces esta sería una razón de disciplina. Es negar la doctrina cardinal de la Iglesia. Nosotros, por claridad, no lo explicamos aquí. Esta no es una clase de teología de las doctrinas en este manual, no en este capítulo, perdón. Pero sí hemos estudiado en el Pero sí lo hemos estudiado. Si tú quieres saber sobre esto, también te invitamos a estudiar ese capítulo con nosotros. Así es. No obstante, digamos alguien que comienza a decir, no, la iglesia no tiene por qué ser del séptimo día, ¿no? Ese tipo de cosas es negar la fe cardinal de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, vamos, punto número 2, dice, la violación de la ley de Dios, tal como la adoración de ídolos, el homicidio, el robo, la profanidad, los juegos de azar, la transgresión del sábado y la falsedad voluntaria y habitual. Punto número 3, la violación del mandamiento de la ley de Dios que expresa no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, Mateo 5:27 y 28. En lo que concierne a la institución matrimonial y el hogar cristiano, estándares bíblicos de conducta moral y cualquier acto de intimidad sexual fuera de una relación matrimonial y actos de conducta sexual no consensuados dentro del matrimonio, ya sea que esos actos sean legales o ilegales. Estos actos incluyen, pero no se limitan a el abuso sexual infantil de personas vulnerables de cualquier edad. El matrimonio se define como una relación monógama, heterosexual, pública, legalmente vinculante entre un hombre y una mujer. Este es el punto quizá más largo y que implica la relación de casados. Salir de eso implica disciplina eclesiástica, es motivo de disciplina. Me parece interesante cómo la Iglesia ha tratado de definir algunos aspectos que van dentro de este concepto, porque tal vez podría ser muy amplio, pero ellos definen o especifican, mejor dicho, qué es un matrimonio, ¿no? Lo define como una relación monógama. ¿Cuánto el matrimonio está siendo atacado con relaciones abiertas, verdad? Luego dice aquí, heterosexual. Bueno, ni qué decir sobre este asunto, ¿verdad? Que el mundo entero está totalmente en contra de esta situación pública, legalmente vinculante, y especifica aquí, yo recuerdo que cuando se estudió en el Congreso Mundial, en la revisión del manual de iglesia decía entre esposos, ¿no? Y luego alguien sugirió, mejor definamos quiénes son esposos, ¿no? Entonces la iglesia puso allí entre un hombre y una mujer. Pastor Farid, valga también mencionar cuestiones relacionadas al abuso sexual infantil o de personas vulnerables de cualquier edad. Cuestiones relacionadas a abuso con estos fines también son motivo y están mencionadas en el manual. Bueno, eso es ahora dentro del abuso del matrimonio, ¿no? Dentro del abuso infantil también hemos estudiado en otro capítulo qué consecuencias, además de la disciplina, necesitamos tener o qué cuidados necesitamos tener con aquellos que cometen estas prácticas.
Punto número 4, la fornicación, que incluye entre otros la promiscuidad, las prácticas homosexuales, el incesto, la sodomía y el bestialismo. Y todo esto pues es lo que la palabra porneia en el griego, cuando Pablo habla sobre los pecados de carácter de lascivia en el ser humano, de carácter sexual, todo lo que implica, ¿no? Punto número 5, la producción, el uso o la distribución de material pornográfico. Número 6, el nuevo casamiento. Tal vez, pastor, para no pasar por alto, no solo es la distribución de material pornográfico, ¿no? Aquí dice la producción, el uso o la distribución. Tal vez es un tema que podría ser mucho más común ahora que antes. Claro. Que también es parte... Tal vez sería así, ¿no? La producción, el consumo Exacto. y la distribución de pornografías son motivos por los cuales la persona o el miembro de la iglesia puede ser disciplinado. Así es. Y cuando hablamos de esto, pastor, hablamos de una de las cosas que yo creo nosotros debemos de tratar más con nuestras generaciones, ¿no? Con nuestras nuevas generaciones, que son quizá las más atacadas en este ámbito de la pornografía, ¿no? Que es un pecado relacionado también a cuestiones de sexualidad, ¿no? Que en el manual somos llamados nosotros a tener mucho cuidado. Cuán importante es cuidar nuestra sexualidad en el marco correcto que la palabra de Dios presenta. Muy bien, número 6. No alejándonos todavía del tema de la sexualidad, viene el punto 6, dice, el nuevo casamiento de una persona divorciada, excepto el cónyuge que permaneció fiel a los votos matrimoniales en un divorcio causado por adulterio o por perversiones sexuales del otro cónyuge. Aquí tenemos que hacer un acápite. Nosotros tenemos un capítulo también exclusivamente dedicado a matrimonio, divorcio y nuevo casamiento, donde se explica un poquito mejor esto. En otras palabras, tenemos que invitar a todos los que nos acompañan a poder revisar nuestros 15 capítulos que están muy interesantes, donde entramos un poco más al detalle. Me gusta aquí, solo para resaltar algo interesante, la especificación que hace. ¿Qué pasaría entonces si un esposo comete adulterio? Entonces dice aquí que debería ser disciplinado, el que, tal vez si lo leemos de nuevo, ¿no? En un nuevo casamiento de una persona divorciada, excepto el cónyuge que permaneció fiel a los votos matrimoniales en su divorcio causado por adulterio. Quiere decir que especifica bien quién debe ser disciplinado. O sea, vamos a suponer un esposo comete adulterio y se casa. No, previamente ha tenido que ser... Se cometió adulterio y ahí viene fue motivo de divorcio. Claro. Se divorció y ahora quiere casarse. Según lo que hemos estudiado nosotros en el capítulo respectivo, lo que estamos estudiando, ¿no? La persona que se puede casar, que tiene el derecho bíblico de casarse, es... Después del divorcio. Correcto. Después del divorcio es aquella que permaneció fiel a los votos matrimoniales. Y se puede casar esta otra persona únicamente cuando la otra ya ha tomado una nueva relación. Así es, ya se casó. Entonces, para explicar un poquito más, 2 personas se divorcian, uno comete adulterio. La persona inocente ya se divorcia, tiene derecho bíblico a un nuevo matrimonio, no requiere disciplina. La persona que sí cometió el adulterio requiere disciplina, y para volver a casarse necesita esperar que la otra persona inocente tenga un nuevo matrimonio, un nuevo casamiento. Muy interesante cómo la iglesia trata de cuidar el matrimonio. Yo, solo para contarles de una experiencia, llegué a una iglesia de prácticas y habían 2 esposos, no eran casados entre sí, cometieron adulterio. Cada uno tenía su propio cónyuge. Y cuando llegó la junta de iglesia para la disciplina, lo disciplinaron a él y no a ella, aún siendo ambos los que cometieron adulterio. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos y repasemos el manual de iglesia. Cada casa. Algo así como querían apedrear solamente a la mujer que fue sorprendida en adulterio y no al hombre que también fue sorprendido, y que la ley decía que también tenía que ser apedreado, ¿no? En pocas palabras y en conclusión del punto 6,
si la persona que cometió el adulterio después de el divorcio se vuelve a casar, es disciplinada, porque no puede, no tiene derecho bíblico al matrimonio. No tiene derecho bíblico al matrimonio mientras el cónyuge que permaneció fiel no decida tener un nuevo matrimonio. Muy bien, el punto número 7, el uso de la violencia física, incluyendo la violencia familiar. Violencia física, violencia familiar, golpes en el hogar y todo ello. Número 8, el fraude o el faltar voluntariamente a la verdad en los negocios, cuestiones de deshonestidad, corrupción. Este es un punto bien interesante y en estas semanas que hemos tenido de mayordomía hemos repasado este asunto. Cuán importante es para nosotros los cristianos. Otra vez volvemos al capítulo número 6, donde se nos pide que reflejemos a Jesús en nuestra vida como discípulos de Jesús. Cuán importante es para un cristiano ser honesto con sus ventas, honesto con sus negocios. Y cuando uno empieza a ser deshonesto, incluso la iglesia sanciona esto con una disciplina. Así es, pastor. También tenemos el punto 9, la conducta desordenada que traiga oprobio a la causa. Aquí podemos, pastor, poner algunos casos que ilustren. Supongamos allí que alguna persona comienza a decir, Dios a mí me dio, me reveló que yo soy un ungido especial entre todos, y de pronto comienza a tomar conductas desordenadas. Por ejemplo, yo puedo casar siendo no pastor, yo voy a casar, yo voy a bautizar, ¿Cómo una persona puede tomar este tipo de conductas que traigan oprobio? O a veces, por ejemplo, hay gente que dice, está relacionado este punto a menudo con el número 1, el ítem número 1 que tiene que ver con la doctrina, ¿no? A veces, por ejemplo, ha habido gente que dice que han armado movimientos en contra, por ejemplo, del diezmo, ¿no? De la devolución del diezmo, y dice, no, esto no es bíblico, esto no es correcto, ya no se aplica, y de pronto comienza a armar un movimiento de revolución dentro de la iglesia. Ese tipo de conductas desordenadas traen oprobio a la causa de Dios. Hay muchos otros casos prácticos. Por ejemplo, en algún lugar teníamos nosotros de la iglesia que cierto sector de miembros de iglesia se habían peleado a golpes con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y a tal punto que la comunidad decía, pero ¿cómo estos son adventistas? Miren lo que me ha hecho, ¿no? Me ha ensangrentado por aquí, me ha hecho por acá. O sea, este tipo de conductas que traen oprobio público, oprobio a la causa de Dios, también son cosas que no se deben de pasar por alto. Lo que cuida el manual de iglesia es que como la iglesia, la novia de Cristo, nosotros debemos estar siempre cuidando la reputación que nosotros como iglesia tenemos. Tal vez se me ocurre la idea a mí de un político que de pronto entra en cosas que la gente dice, pero ese no es adventista, que a él no lo visitaron. Él no sube fotos en su iglesia y entonces traen oprobio para la iglesia. Tal vez la definición es un poco amplia, pero hemos tratado de resumir algunas de los casos que podría aplicarse este punto número 7. Muy bien, seguimos con el punto 10. Dice, 10, sí. Sí, la adhesión o la participación en un movimiento u organización divisionista o desleal. Aquí se precisa específicamente. Esto no es otra cosa que disidencia, ¿no? Movimiento divisionista y desleal. Empieza con la palabra adhesión o la participación en un movimiento, ¿no? A veces pensamos, no va a pasar nada. Bueno, la iglesia tiene esta razón para poder disciplinar a alguien. Es que en realidad es un asunto muy serio esto, ¿no? Porque ¿cuánto daño le hace a una iglesia enfrentarse entre sí? Y el Señor Jesús en su oración oró por la unidad, pero de pronto aparece una persona o un grupo de personas que, afiliados a un pensamiento, a una idea, o solamente por dar la contra a la iglesia, empiezan a sembrar discordias entre hermanos, enemistades entre hermanos, desconfianza en las autoridades, en la organización, genera mucho dolor, mucha tristeza en la iglesia. Muy bien. Pues es duro, pero hay que... Es duro, pero hay que Y claro, y son hermanos que se presentan con la Biblia en la mano, que se presentan como fieles miembros de iglesia, pero su obra le hace daño a la iglesia.
deben ser disciplinados. Así es. Bien, avanzamos. El punto 11 dice la persistente negativa en cuanto a reconocer a las autoridades de la iglesia debidamente constituidas o negarse a someterse al orden y a la disciplina de la iglesia. Es un punto también que conllevaría a disciplina. Hablamos aquí de personas que de pronto desconocen el liderazgo de la iglesia. Y nosotros tenemos en la iglesia un liderazgo representativo. ¿Quién elige a los ancianos de iglesia? ¿Quién elige a los dirigentes? No es más que la misma iglesia. Y de alguna manera incluso la ordenación pastoral es algo que se lleva a través de un voto, de una junta directiva, de una asociación de iglesias, de una unión de iglesias, donde siempre hay representación laica también. Pero de pronto desconocer esas responsabilidades que en la misma palabra de Dios se menciona, es motivo de gente que a veces tiene ansiedad por tener poder y de pronto se convierte en toda una trifulca política y muchas cosas en la iglesia. Pienso que un acto de honestidad y de esencia de parte de aquellos que no reconocen ni a las autoridades ni a la organización de la iglesia sería pues pedir la desfraternización, ¿no? O sea, ellos mismos, sin que sean sometidos a un proceso regular de disciplina, pedir ser excluidos o la remoción, como ahora se conoce. Porque claro, si no estoy de acuerdo con estos líderes, si no estoy de acuerdo con la organización de la iglesia, ¿qué hago allí? No tiene sentido. Tendría que yo pedir voluntariamente, ¿no? Por favor, quiero ser excluido porque no me siento representado en esta iglesia. Por eso la cita que leímos hace algún momento, que decía que si no hubiese disciplina ni gobierno de la iglesia, esta se reduciría a fragmentos. Por eso para todos nosotros es importante reconocer el liderazgo que existe en la iglesia, que según nuestro proceso, nuestra manera de administrar una iglesia que tiene que ver con la representatividad, hacen que este tema sea muy importante. Muy bien, siguiente, pastor. Siguiente, pastor, tenemos el punto 12, el uso, la elaboración o la venta de bebidas alcohólicas. Uso, elaboración o venta. Avanzamos, el uso, número 13, la manufactura o la venta de tabaco en cualquiera de sus formas para consumo humano. Y finalmente relacionado también el uso o elaboración de drogas ilícitas o el uso, mal uso de tráfico de narcóticos, de drogas sin causa y licencia médica apropiadas. Y este es un tema que tal vez pasa muy rápidamente. Tal vez hay un hermano que tiene su bodega, su tienda y vende licor, vende tabaco, cigarros. Es un tema que a veces no le damos mucha importancia, ¿no? Es un negocio, puede vender lo que quiera, pero el manual establece la importancia de cuidar estos detalles. Muy bien, estas son las 14 causas que muestra el manual de iglesia para poder disciplinar a alguien. ¿Conoces tú algún otro caso que no esté dentro de estas 14? Ojalá que no, pero estas son las razones que podríamos darle tal vez 3 énfasis, ¿no? En primer lugar, al cuidado del cuerpo. Las últimas 3 que hablamos del cuidado y el consumo de algunas sustancias que no nos hacen bien. En segundo lugar, podríamos hablar también de nuestro rol como miembros de iglesia, nuestra relación con la iglesia, en la aceptación de sus doctrinas y de su liderazgo. Y también, la que más hemos abarcado, podríamos decir, tiene que ver con la vida sexual, familiar, matrimonial de nosotros. Eso nos dice que debemos cuidar mucho nuestro hogar, nuestra familia y nuestra sexualidad. Ahora, vamos al siguiente paso. Entonces ya hemos discutido, hemos hablado cuáles son las razones según el manual de iglesia que tenemos nosotros para poder disciplinar a alguien. Ahora, uno dice, por ejemplo, ¿no? Hay una falta que no es tan grave, ¿no? O que no es tan grave. Yo hice tal cosa, pero no llegó a un nivel más grande. Pero encontramos otra falta como violación. Para todos es la misma disciplina. Existen tipos diferentes de disciplina. Para todos se aplica la misma penalidad. Así como cuando nuestros hijos están en casa, tal vez cometen una falta menor, tratamos de una manera diferente. Y cuando cometen una falta mayor, tratamos de una manera diferente. ¿Qué dice nuestro manual de iglesia sobre estos tipos de disciplina?
En nuestro manual de iglesia nosotros tenemos estipulado la existencia de 2 tipos de disciplina. La primera es la censura y la siguiente es la remoción de la feligresía. En la disciplina que es por medio de censura, podríamos decir que esto se aplica para causas de ofensas hacia Dios o a los principios ya mencionados, que no se consideran que son de la suficiente gravedad como para justificar la extrema medida que es la remoción, el borramiento permanente, ¿no? Digamos, el borramiento de la feligresía. No es que eso dura para siempre, porque puede haber un rebautismo, ya estudiamos también sobre eso, pero si la iglesia considera que hay una falta que sí ha traído oprobio y que es necesario que se sepa, la persona entienda que esa práctica es algo que debe de ser corregido, la opción puede ser una censura. Y cuando nosotros hablamos de censura, el manual se nos dice que hay un doble propósito. Es, número 1, permitirle a la iglesia expresar la desaprobación por una ofensa dolorosa que trajo deshonra a la causa de Dios. Y número 2, hacerle sentir al ofensor la necesidad de corregir su vida. Y es por ese motivo que cuando nosotros hablamos de censura, hablamos de un tiempo específico en el cual esa persona estará bajo la disciplina. No es algo cuya condición va a ser duradera en el tiempo, sino tiene un tiempo de caducidad. Y según nuestro manual de la iglesia, en la página 75, se menciona que los votos de censura son por un periodo de tiempo específico que va desde un mínimo de 1 mes hasta un máximo de 12 meses. No puede haber ningún hermano que es censurado por 2 años. ¿Qué implica? 3 años. ¿Qué implica esa disciplina por censura? ¿En qué condición queda el miembro de iglesia que ha sido censurado, digámoslo así? O sea, ¿Qué puede hacer o de qué se le priva? Otra pregunta más que podríamos agregar a esta parte es, hay hermanos que a veces han entrado en censura permanente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Has sido censurado? ¿Cuánto tiempo? No sé, ya me van a decir. No existe ese caso porque el estar delimitando un periodo específico. Máximo 12 meses. Bueno, y aquí el manual menciona explícitamente la duda expresada aquí. Dice, el miembro que está bajo censura no tiene derecho a participar ni por voz ni por voto en los asuntos de la iglesia, ni tener participación pública en los servicios religiosos, como la enseñanza de una clase de la escuela sabática, etcétera. Tener algún cargo, alguna responsabilidad. No se lo priva, sin embargo, del privilegio de participar de las bendiciones de la escuela sabática, la asistencia a la iglesia, la asistencia de los cultos de la iglesia o de los ritos de la casa del Señor. Y mientras tanto, no se puede conceder una carta de traslado a una persona que está... Ese es un buen detalle, ¿no? Ese es un buen detalle. La iglesia no tiene autoridad para emitir una carta de traslado a alguien que está disciplinado. Ahora, en esta disciplina, podríamos decir, de un carácter menor en base a las consecuencias de la persona, lo que hizo, del error de la persona, cuando concluye este periodo, dice el manual de iglesia que se debe de examinar si el miembro que estuvo en disciplina cambió de conducta o no. Y si es que esa persona cambió de conducta, si su conducta es satisfactoria, entonces debe de volvérselo a considerar en plena comunión, es decir, volver a ser un miembro con todas sus facultades, con todos sus derechos de miembro de iglesia, sin la necesidad de tomar ningún voto. Página 75 del manual, y se le notificará que la censura ha finalizado. Es decir, yo no necesito tomar un voto adicional para decir, hermano, tu censura ha culminado. Por otro lado, ¿qué pasaría si tras la censura esa persona no está ordenando su vida? Habiendo tenido la oportunidad, ahora sí, esta disciplina puede pasar a ser la disciplina por remoción, que es la otra causa de disciplina. Muy bien, puntos muy interesantes hasta aquí. No sé cómo tú estás mirando este tema desde tu experiencia personal en la iglesia. Por eso creemos que es muy importante que los miembros de iglesia, los líderes, podamos leer
de aprender el manual de iglesia, porque a veces cometemos o administramos la iglesia por tradición, por lo que alguna vez vimos, por lo que alguna vez vimos en una iglesia, como un líder, un anciano, un pastor manejó un asunto de alguna manera, pero cuando leemos el manual de iglesia nos unificamos, y el manual de iglesia es lo que hace unirnos, ayudarnos a permanecer unidos. Entonces, si una falta fue menor, la junta se reúne, da un periodo específico de tiempo, por censura. Tenemos que recordar este asunto, que debe ser un tiempo específico, no menor a un mes y no mayor a 12 meses. También hemos aprendido que hay varias facultades que tiene un miembro que pierde durante el proceso de censura. Ahora, ¿qué pasa, pastor, cuando llegamos a un caso más complicado, tal vez un caso que es público, un caso que ya atañe a otras personas? ¿Cuál es la segunda clase de disciplina? Viene ahora sí, pastor, la disciplina por remoción. He escuchado, pastor, que algunos dicen, ¿no? Hay que borrarlo de la iglesia, ¿no? Y cada vez usamos varios términos para querer decir que somos removidos, y esa es la palabra correcta actual para ese tema. Quizá antes este término, el más conocido, era la palabra borramiento o la palabra exclusión. Uh-huh. Sin embargo, un término que creo que tiene el objetivo de mostrar precisamente el aspecto redentivo, porque no es borramiento, yo te borro y como una cuestión de venganza, ¿no? Te borro de los libros y aquí nunca, o yo te excluyo, ¿no? Estás afuera, ¿no? Una palabra más respetuosa, podríamos decir, y que elimina los prejuicios que podrían haber, es remoción. Y que también explica el proceso de la disciplina o el objetivo de la disciplina. Así es. Y en este caso, la remoción se expresa como la medida final, y como la disciplina más fuerte para aquellos casos que son considerados como los casos de mayor consecuencia en cuanto a pecados de conducta moral, los más podríamos decir delicados, y los que incluyen mayor perjuicio en cuanto a una vida cristiana. Y en este caso la disciplina por remoción implica la apostasía de una persona, es el haber roto el pacto bautismal, ¿no? Nosotros comúnmente usamos esta disciplina para casos, por ejemplo, de abuso sexual, casos de adulterio, de fornicación, cosas que implican fuertes consecuencias en la gente, ¿no? U otros que sean claramente de un oprobio muy fuerte a la iglesia. Tenemos casos de disidencia, por ejemplo, también, etcétera, ¿no? Son casos muy fuertes, ¿no? Muy bien. Este ya es el caso más difícil, que tiene un proceso que ahorita vamos a aprender, pero tal vez solo para cerrar estos dos puntos de los tipos de disciplina, también el manual dice que no debemos inventarnos alguna otra cosa para comprobar que esta persona puede volver a ser miembro de la iglesia, ¿no? No hay pruebas adicionales para la membresía. ¿Qué tal? A alguien lo hemos censurado, ¿no? Ok, está censurado por tal cosa, ok. Entonces, cuando vuelva, no. Si no empieza a diezmar el 10% de sus ingresos, entonces todavía no lo podemos readmitir. Y empezamos a hacer otras pruebas para que ellos puedan ser miembros de nuestra iglesia, y el manual nos recuerda que eso no puede ser así. Pastor Fari, quizá añadiendo antes de pasar al proceso, porque ahora vamos a hablar de cómo es que se hace una disciplina, alguien puede preguntar, ¿y dónde está el criterio? ¿Cuándo es una censura? ¿Por qué principio me puedo regir? ¿Cuándo censuro y cuándo es una remoción? Quizá el principio está en lo expresado en el manual de iglesia, ¿no? Que implica que una remoción es un error que puede ser corregido, un error de carácter menor que puede ser corregido. Ponemos aquí la censura. Ponemos aquí algunos ejemplos. Teníamos el caso, yo voy a poner, no voy a decir nombres de iglesia, pero el caso de un lugar donde se solía hacer estilo carnaval, esas pasarelas, donde
Era toda una festividad y pues ahí la gente sale semidesnudo, sale tomando, sale bailando en medio de toda la población y toda la gente que lo ve. Pues la iglesia puede correctamente expresar, por ejemplo, que ha sido el oprobio de la iglesia que los jóvenes adventistas, por ejemplo, no participen de esas danzas, digamos, en públicas y de un de pronto como la Candelaria. como la Candelaria, ¿no? Y de un de pronto tomando los muchachos, emborrachándose. Eso es una conducta que puede ser redimida, es una conducta que puede cambiar. Si nosotros hablásemos, por ejemplo, cuestiones de observancia de sábado, que es algo que también puede ser redimido. Cuestiones de pronto de gente que se le ve, por ejemplo, en discotecas, en bailes, y pues todo esto está asociado al consumo de bebidas alcohólicas que se menciona en el manual de iglesia también, ¿no? Entonces, son conductas que son redimibles y que la iglesia puede expresar su sentir a través de una censura. Pero hay cosas de mayor grado en razón de las consecuencias morales. Tema de adulterio, de fornicación, son cuestiones mayores, cuestiones de disidencia, etcétera, ¿no? Siempre para todo esto no es una sola persona la que puede decir, ni un pastor el que puede decir, ahora yo te voy a disciplinar, porque el pastor en sí mismo no tiene la potestad de disciplinar independientemente de una reunión de la iglesia. Hay un proceso que debe ser seguido. Muy bien, eso es muy importante. Seguir el proceso nos cuida a todos los que lideramos la iglesia, a los miembros de las juntas, nos ayuda a cuidarnos de cometer algún abuso o de hacer algo que no es debido en este proceso. Gracias, pastor, por recordarnos eso. El carácter de una disciplina siempre tiene que venir ligada al amor y a la redención. Muchas veces una disciplina mal aplicada hace que el miembro no vuelva nunca más a pisar la iglesia. Si así ha sido el caso de alguna de las disciplinas que tú has visto, creo que podemos mejorar ese proceso. Porque una disciplina tiene como objetivo principal la redención. Ahora sí, lo que todos están esperando, ok, vamos a entrar al proceso, a pasar al paso a paso de lo que significa la disciplina. Pastor, acompáñenos en este proceso y a ti también te invito a poder acompañarnos en el capítulo número 8, que trata acerca de la disciplina. Pastor, a partir de la hoja, a partir de la página 76 encontraremos este proceso. Pastor. Así es, pastor. Bueno, habiéndose cumplido en el caso de censura, las visitaciones previas a las personas, igual en caso de la disciplina, siempre tiene que darse sobre algo que es demostrado. No puede llevarse un caso a disciplina por decir, me han dicho, y disciplinar a una persona por chisme, por un me han dicho. Ese es muy importante. Disciplinar sin pruebas. Ay, Dios nos cuide, ¿no? Por eso, un derecho fundamental de un miembro de iglesia frente al proceso de la disciplina es que tenga la posibilidad de defenderse frente a lo que se le acusa, que pueda contar su versión. Y si puede presentar testigos, también es válido, porque tiene que demostrar su verdad, ¿no? Y es un derecho que no se le puede negar. Así es, y al respecto hay algunas cosas que decir, pastor, ya que lo primero es la conversación del caso en la junta directiva de la iglesia. La junta directiva es una reunión de alta confianza y de alta confidencialidad. Lo que se debate o toca allí como tema de conversación siempre debe ser algo privado, ¿no? No algo que debe de salir a la luz. Entonces, el primer filtro para ver si corresponde o no es la junta de la iglesia. Y luego de la junta de iglesia, quien tiene la autoridad final, salvo dos casos que lo vamos a ver a continuación, es la reunión administrativa de la iglesia. La junta de iglesia estudia el caso y recomienda a la iglesia en pleno que a través de su reunión administrativa, el pleno de la iglesia es la que recomienda, ¿no? Entonces, el manual de iglesia nos indica que la iglesia debe informar al menos 2 semanas antes de la reunión de la junta directiva y al menos 2 semanas antes de la reunión administrativa por medio de un escrito
a la persona que se va a tratar su tema. Es decir, la persona tiene derecho a estar informado y, como mencionó el pastor, la persona también tiene derecho de poder asistir en una junta donde se debata su nombre. Sin embargo, el derecho a tener una representación, de decir su verdad, el derecho de su defensa no implica el uso de abogados, ¿no? Porque es un tema eclesiástico netamente, ¿no? Y eso está en la página 77. Para destacar este asunto que tal vez puede ser que algunos de los que nos escuchan no estemos cumpliendo, que es hacer la notificación previa, no solo a la reunión administrativa, sino también la notificación al estudio de la junta directiva de la iglesia. O sea, normalmente lo decimos, vamos a tocar tu caso con la iglesia en general, te invitamos para que puedas participar, para que tú puedas defender tus puntos, pero no tenemos que esperar para la reunión administrativa, sino desde la junta directiva uno ya tiene derecho a su defensa. Y dice aquí, pastor, lo podemos leer expresamente, dice: los miembros tienen el derecho fundamental de ser notificados previamente de las reuniones disciplinarias y el derecho a ser oídos en su propia defensa y a presentar pruebas y testigos. Ninguna iglesia debe votar la disciplina de un miembro de la feligresía de la iglesia en circunstancias que lo priven de estos derechos. Es decir, yo no le puedo decir a esa persona: lo siento, tú no eres miembro de junta, tú no puedes venir, vamos a tratar el tema de tu disciplina, pero tú no puedes venir a esta reunión. Eso sería una contrariedad al orden que nuestro manual estipula. Entonces, queda claro que según nuestro manual de iglesia, la única reunión que faculta una disciplina es la reunión de la iglesia en pleno, debidamente convocada en una reunión administrativa y por el voto de la mayoría. Eso nos trae algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puede la junta de iglesia disciplinar a una persona? Pues el manual de iglesia nos indica que la respuesta es que no. Una junta de iglesia no tiene el poder final para disciplinar, salvo, ahora viene la excepción. Dice en la página 78, yo quisiera que ustedes, hermanos, presten mucha atención porque esto es una actualización en nuestro manual de la iglesia, ¿no? Dice en la página 78, la parte final de la página, se menciona la remoción de miembros por propio pedido. Dice: debe ejercerse gran cuidado al tratar con un miembro que solicita que su nombre sea removido de la feligresía. Por consideración cristiana a la persona involucrada, el voto se tomará sin discusión pública. En el caso del miembro que lo solicite, que reconoce su error y escribe una carta, esto ya no implica una discusión pública ante el pleno de la iglesia. Dice: la iglesia reconoce que la persona tiene el derecho de solicitar la remoción de la feligresía. Y menciona así: las cartas de renuncia serán presentadas a la junta directiva de la iglesia, donde se registrarán con la fecha correspondiente. Y se debe hacer todo el esfuerzo posible para restaurar a la persona a la familia de la iglesia. Es decir, en caso de personas que solicitan su propia disciplina, la autoridad final sí la tiene la junta de la iglesia, porque ya que lo está solicitando por un tema del cuidado a su experiencia de perdón que tiene esa persona, no se va a tener una discusión pública, si es que lo solicita por Claro, carta. porque ¿qué habría que discutir si cada persona tiene la potestad de pertenecer o no pertenecer a la iglesia? A mí me pasó alguna vez que un miembro de iglesia quedó decepcionada por algún proceso que tuvo la iglesia, que tal vez podría discutirse si estuvo bien o mal, pero quedó decepcionada, dijo: yo no quiero ser más parte de la iglesia, y vino a mi oficina y me presentó su carta de renuncia a la feligresía, ¿no? Ahí en ese caso es la voluntad del miembro que uno tiene que respetar. Pero también hay otra razón, ¿verdad, pastor? Que la junta de iglesia no necesita llevar a la reunión administrativa. ¿Cuál es esa otra, pastor? Es el caso del fallecimiento.
Si una persona ya murió, pues no vamos a discutir sobre el muertito, ¿verdad? Simplemente un informe a la Junta para su registro. Vamos a discutir, ¿realmente se murió? No, ya está determinado. Eso también nos ayuda en nuestra actualización de feligresía. En algunos lugares del mundo se piensa que el libro de feligresía de las iglesias es el libro que está en el cielo, donde determina si pertenecemos o no al pueblo de Dios. E incluso se mantienen por años las personas que han fallecido, pero en este caso no necesita un voto de la reunión administrativa. Muy bien, sigamos con el proceso, pastor. Entonces recordemos que debe haber una convocatoria debida previamente. La Junta debe evaluar el caso antes de pasar a la reunión administrativa. Recordemos también que los que se defienden no deberían ir con un abogado. Este no es un asunto legal, es un asunto denominacional de la iglesia, pero sí puede traer testigos, ¿verdad? Si alguno tuviera algún testigo, podría venir con sus testigos. Eso es algo que es muy importante hasta ahora. ¿Qué más, pastor? Pastor, quizá para terminar de sellar este detalle, en la página 77 hay algo muy importante que se menciona en el manual. Dice, la junta directiva de la iglesia no puede remover miembros. Y dice así, este texto quizás es más explícito. Dice, la junta directiva de la iglesia, es decir, la junta de iglesia, puede recomendar a la iglesia que en una reunión administrativa se remueva a un miembro de la feligresía de la iglesia, pero en ninguna circunstancia tiene derecho a tomar la decisión final. La junta de la iglesia no toma la decisión final, pero también dice aquí, excepto, y aquí está con claridad, para registrar la remoción en caso de fallecimiento o a pedido del miembro. Es decir, la junta de iglesia sí tiene autoridad final cuando se trata de fallecimiento y pedido del miembro, pero otro tipo de censura o disciplina que no es por esas vías debe ser tratado con los procesos regulares. La autoridad máxima de una iglesia es su reunión administrativa. El congreso de la iglesia. Entonces, ese es el evento, el lugar donde se deben tomar estos votos que son tan sensibles para la iglesia. Muy bien, pastor, sigamos. Pastor, hay algunas cosas también que nosotros debemos de considerar. ¿Qué pasa con un miembro que fue borrado por remoción, que fue removido de la feligresía? ¿Cómo vuelve a ser miembro de iglesia? ¿Puede volver a ser miembro de iglesia? En la respuesta, esa es la idea, ¿no? ¿Le podemos prohibir su asistencia? De ninguna manera. Al contrario, que venga y nosotros debemos de recibirlo con un abrazo, sentirnos contentos de que esté en medio nuestro, porque la familia de la fe expresó su dolor y también que es necesario corregir, pero eso no significa que lo estamos expulsando, que lo estamos entregando a una vida mala, negligente, equivocada y que ahí nos olvidamos de ello, ¿no? Tal vez yo tuve una de las experiencias más lindas dentro de la tristeza de un voto de disciplina en la iglesia. Tuve una experiencia muy linda donde una pareja de jóvenes cometieron un error, la chica quedó embarazada, aún no siendo casada, y en la hora de la reunión administrativa, cuando votamos este caso, pues yo terminé solicitando a la iglesia que lo recibamos con los brazos abiertos, que podamos seguir atendiendo de ellos. Y un hermano levantó la mano y dijo, pastor, yo voy a regalarles un coche para un bebé, dijo el hermano. Y el otro hermano levantó, yo voy a regalarles pañales para un mes. Y entonces toda la gente empezó a unirse a la ayuda por ellos. Eran personas que realmente eran humildes, sí. iban a quedar desamparadas. Algo así como que si tengo que ser disciplinado, me gustaría ser disciplinado en esta iglesia. Exacto, una iglesia que los recibió, que nunca los abandonó, ¿no? Y aún cuando reconocía la iglesia que era necesaria la disciplina, la iglesia no fue indolente a la necesidad y terminaron todos abrazados. Y yo invité a la pareja y ella dijo, gracias porque nunca me sentí tan amada. Y creo que ese es el objetivo de nuestras disciplinas. Yo quiero apuntar un asunto que es muy común en nuestra iglesia. Y nosotros en nuestra labor de secretarios, seguramente escuchamos mucho de este caso. Hermanos que en un determinado momento cometieron algún error, ¿no?
y que ya fueron merecedores de disciplina, el tiempo ha pasado, los hermanos ya no ejercían sus derechos de miembros de iglesia porque se sentían automáticamente disciplinados aun cuando el proceso como tal no se había seguido. Entonces, pasa el tiempo, llega el momento en que ellos quieren volver a tener el privilegio de ser miembros de iglesia. Saben, sienten que necesitan volver a ser miembros de iglesia. Piden su bautismo y de pronto se percatan recién que esa persona no fue disciplinada y se siguió el proceso en el sistema. En su momento no se hizo el proceso. Es muy común eso. Entonces hemos recibido nombres de hermanos que quieren bautizarse pero están registrados. Ya pasó mucho tiempo. Y el manual de iglesia hace énfasis en esto, que el proceso de disciplina tiene que aplicarse en el tiempo correcto, en el tiempo apropiado. Tal vez podemos dar la impresión de que estamos así, desesperados por borrar, por disciplinar, pero no es así, porque la atención oportuna a un caso como este va a cuidar en primer lugar al hermano y también a la iglesia. Es como cuando un hijo tuyo comete un error, uno de nuestros hijos comete un error y dejamos pasar un año y después volvemos para castigarlo por el error. No tiene el mismo efecto redentivo. Por eso es importante el momento adecuado para estas disciplinas. Vamos, pastor, con la parte final. Sí, pastor, bueno, hay algunas recomendaciones. El manual nos dice que no se puede remover a una persona por falta de asistencia. A veces hay cuestiones relacionadas a enfermedad, cosas relacionadas a gente anciana que no puede ir, etcétera, ¿no? No podemos disciplinar, o por razones pecuniarias se menciona en el manual, ¿no? Alguien que de repente no puede prestar una ayuda financiera, alguna de las causas de la iglesia o ese tipo de cosas, no se puede usar tampoco como una amenaza hacia un miembro de iglesia la cuestión de la disciplina, ¿no? Y quizá, pastor, yo quiero mencionar que toda disciplina que implica remoción debe de terminar en un rebautismo, ¿no? Se espera el rebautismo de toda persona que es borrada por remoción. No es simplemente algo que lo dejamos ahí y acaba con la remoción. Muy bien, amigos, la palabra clave de este capítulo es la redención. El hecho de una iglesia no solo disciplinar para cuidar a la iglesia, pero sino sobre todo teniendo la intención de cuidar del miembro, de cuidar a las personas. Reencuentro. Sí, de reencuentro, ¿verdad? Nosotros tenemos desde el área de la secretaría un trabajo que hacemos nosotros con los ex-adventistas, en un trabajo evangelístico con ellos. Pero solo para cerrar este capítulo, preguntas que podemos hacernos como iglesia en nuestros procesos de disciplina. En primer lugar, ¿qué hacemos con aquellos que estamos disciplinando? Hay un plan que tiene la iglesia está teniendo alguna acción intencional con ellos. Creo que si no es así, es un buen momento para repensar qué hacemos por ellos. Y en segundo lugar, ¿estamos conscientes de los procesos adecuados para hacer este tema, para ejecutar alguna disciplina? Por eso creemos que es importante que juntos podamos estudiar el manual de iglesia capítulo por capítulo para liderar mejor y para también hacer que nuestra iglesia refleje mejor a Jesús, no solo en lo que decimos, sino también cómo hacemos los procesos que requiere una organización como la iglesia. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos haciendo un repaso capítulo por capítulo y queremos invitarte a acompañar todos los capítulos de este nuevo manual de iglesia. Que Dios te bendiga.